queda chulo. He de Desculpa reconocerlo. interromper, José. Que era isso queda mesmo. bonito. Ia-te pedir para mudar a configuração porque estavas sobre as legendas. Obrigado. Perfecto. Pues nada, vamos a ver directamente la opción. Voy a quitar las configuraciones de forma que así veréis mejor el subtitulado en portugués con el sistema de inteligencia artificial. Y de lo que os voy a hablar hoy es de cómo maximizar la seguridad con los dispositivos de puesto de trabajo que tiene HP a vuestra disposición y por la cual os damos gracias por permitirnos participar en vuestro evento de canal de Portugal hoy, de Channel Connect. Por tanto, sin más, quiero comenzar pues simplemente presentándome para los que no me conozcáis. Soy HP Education Ambassador y mi expert de la parte de educación y también experto de movilidad empresarial. Y para comenzar os pongo un vídeo que vais a escuchar perfectamente en pantalla. Toc, toc. ¿Quién soy? Tu viejo amigo, el lobo. El mundo ha cambiado mucho desde la última vez. Mamá y papá trabajan desde casa, el pequeño Russell también está en casa. Oye, Ras, ya está bien. Necesito el ordenador para trabajar. Mamá, estoy en el último nivel. Y no se imaginan que ya me he autoinvitado. Se nota que eres novato. Tendrías que haber usado el escudo de defensa Omega, aunque en realidad tendrías que estar jugando en la calle. Los niños que están en casa, como mi amigo Russell, pasan mucho tiempo pegados a las pantallas. Los hackers lo saben. Pasar mucho tiempo en el ordenador de sus padres los convierte en blancos muy fáciles. Máquinas desprotegidas como estas son perfectas para ataques de phishing, como el mensaje falso que voy a enviar al joven Russell. Solo hace falta un clic. Y en un abrir y cerrar de ojos he entrado en la red de la familia Porter. Uf. La fortuna que gastan las empresas en modernos sistemas de protección de red no sirven de nada si nadie los controla. Si la empresa de su madre le hubiera dado un HP Elite Dragonfly con Wall of Security, yo no habría podido atacar su portátil. Vamos, hora de cenar. ¡Qué oportuno! Ay. Creo que me quedo a cenar. Bien, como habéis visto, el mensaje que queremos trasladar desde HP es que la defensa perimetral, la defensa de los proxies, la defensa del nivel del entorno de la puerta de la empresa de Internet ha sido muy mejorada en estos años, pero siempre los malos atacan por el eslabón más débil, que es el puesto de trabajo. Y después de la pandemia no hay puesto de trabajo más débil que el ordenador corporativo, el ordenador de empresa pequeña, mediana o grande, que está siendo usado en teletrabajo, en conexión remota, en trabajo híbrido, porque es susceptible de las amenazas que ocurran en su entorno por personas que no están entrenadas o no tienen dispositivos capaces de parar este tipo de nuevos ataques que van más allá de los ámbitos del antivirus. Por eso lo que veremos a continuación es cómo el canal y HP pueden conjuntamente, permitiendo la transformación digital, que es lo que nos van a pedir para poder acceder a los fondos de recuperación europea, tener un entorno que sea seguro y al mismo tiempo que habilite ser más eficaces. Para ello buscamos siempre trabajar a partir de este diagrama de bloques que veis aquí, en el cual siempre el puesto de trabajo humildemente va a estar en el entorno de los dispositivos, en la excelencia y la eficacia, pero que al mismo tiempo tiene que colaborar perfectamente con la colaboración y con la ciberseguridad. Por ello, desde HP lo que buscamos es hacer entender, gracias a vuestro trabajo, a los clientes finales que hay una serie de dispositivos que van a ayudarles a reducir su exposición. Empezando incluso por algo tan tonto como es la... Desculpe interromper. Já está. O slide estava bloqueado, não estava a passar. Agora já está. Perfecto, gracias. Perdão. Entonces, como os decía, empezando por algo tan básico como el hecho de que hay dispositivos que están pensados para poder ser desinfectados, que no solo son los virus del coronavirus, sino que tenemos la gripe, cualquier otro elemento. Entonces, las gamas medias y altas de los dispositivos modernos de HP para el puesto de trabajo híbrido van a permitir la utilización de toallitas de desinfección hasta 1000 veces,
Es decir, si lo hiciéramos, ojalá nos acordáramos de hacerlo 250 días al año, lo podríamos hacer durante 4 años. Tenéis también en el enlace que hay en pantalla el manual oficial de desinfección, tanto de equipos de HP de sobremesa como portátiles e impresoras. Hay otro segundo elemento dentro del entorno físico, de la capa física, que es la fiabilidad en la construcción. Entonces, muchas veces los usuarios no entienden la diferencia entre un ordenador de consumo, un HP Pavilion, y un ordenador como el EliteBook. Lo único que ven es lo más evidente, las especificaciones, el Core i5, la memoria, pero cuando trabajamos con un dispositivo debemos ser capaces de hacerles entender que hay otros elementos ajenos y totalmente objetivos que permiten valorar la calidad de un dispositivo. Si alguno de vosotros ha adquirido un vehículo en los últimos años, probablemente se ha fijado en que hay un test, que es el test de resistencia a los choques, que es de europeo y que te va a dar 3, 4, 5 estrellas, que por supuesto sale siempre en los anuncios de los coches más seguros. Pues igual que ese test de resistencia, hay un estándar que se llama 1000 STD 810 que nos va a permitir poder validar la calidad de un dispositivo. Entonces, esa calidad de ese dispositivo va a ser mayor si ha superado 19 pruebas que si ha superado 12. Y HP lo publica de forma absolutamente transparente, simplemente con que busquéis en Google 1000 STD 810, podéis ver de las máquinas de los últimos 5 años cuántas pruebas han superado. Y evidentemente podemos utilizarlo como un elemento de upselling, de mejora de venta, para en vez de vender un equipo de nivel asequible, vender un equipo más seguro porque ha superado más pruebas. Por ejemplo, resistencia al vertido de líquidos o resistencia al salitre que esté en suspensión en el aire cuando se está cerca del mar. Pero además, dentro de esa primera capa, antes de entrar en soluciones específicas de HP, Intel, con la última generación de procesadores, la 11ª, ha mejorado el rendimiento de los equipos. ¿Vale? Veis hasta un 35% de mejora de rendimiento en la productividad durante la conferencia de vídeo. Pero no solo se mejora ese rendimiento, se mejora también la seguridad. Cuando se tiene un procesador de 11ª generación, esa generación, si es vPro, que ya sabéis que son esos procesadores que parecen un poco más caros, pero es que realmente o son más veloces o tienen más tamaño de memoria caché, además tienen mejoras en seguridad. Por ejemplo, fijaos, a finales de este año, cuando se libere la última actualización de Windows 10, la 20H2, o incluso con Windows 11, los portátiles modernos que tengan procesadores de 11ª generación van a soportar la tecnología de seguridad de análisis de ejecución de flujo. Y es directamente el procesador el que le va a notificar a la parte de Windows Defender, que viene gratuitamente en los equipos Windows 10 Pro y en los Windows 11, si hay una amenaza. Al igual que ya lo está haciendo, como veis en la parte de arriba, con todos los Windows Defender a nivel de la tecnología de memoria. Y como poco a poco se irá haciendo con amenazas de detección de si han zombificado nuestro equipo con criptominado. Y todos estos elementos se van a ir incluyendo a partir de ahora en todas las nuevas generaciones de procesadores, de forma que un equipo que dispone de Windows 11 o Windows 10 20H2 con un procesador Core vPro va a ser un equipo más seguro que el que no tiene esas características. Porque además vPro es una tecnología que va a trabajar antes de que arranque el sistema operativo, durante el arranque del sistema operativo y con las nuevas tecnologías que vienen con las nuevas versiones de seguridad de Windows 10, que van a hacer un aislamiento a través de micromáquinas virtuales o de contenedores de aquellos aplicativos o páginas web que puedan suponer una amenaza para el puesto de trabajo. Entonces, el hipervisor, ¿vale?, va a ser protegido directamente también por vPro y por las tecnologías de vPro. E incluso veis en pantalla, ¿vale?, cómo tenemos una protección avanzada contra amenazas, también con procesadores de 11ª generación que no sean vPro, pero que en la medida que incluimos o conseguimos convencer al cliente para adquirir procesadores vPro, tenemos un elemento adicional que poder explicarle de tecnología, un elemento adicional que nos va a permitir gestionar mejor esos dispositivos.
E incluso tener opciones de remediación remota, gracias a AMT, la tecnología de gestión activa que llevan los procesadores VPRO, que me permiten incluso encender un equipo desde apagado, tanto sobremesa como portátil. Y todo el software que utiliza la tecnología de Intel es un software gratuito, sin coste de licenciamiento. Un software en el que podéis construir servicios de soporte remoto para vuestros clientes. Evidentemente, una cosa es que sea gratuito y otra cosa es que no cueste saber utilizarlo, que no cueste activar el VPRO, porque como todo software de seguridad a gestión remota, vamos a tener que garantizar la identidad. Para ello vamos a utilizar certificados. Y esos certificados hay que montarlos en una herramienta con un portal con una dirección IP, que puede ser multitenant. Y la gran ventaja es que si estáis más interesados en esta tecnología de Intel, Intel está a vuestra disposición para haceros un seminario próximamente en un próximo Channel Connect para explicar cómo montar Intelema y cómo poder utilizarlo para dar gestión a todos vuestros clientes. Ahora, aquí veis el portfolio de HP, de equipos de sobremesa y de equipos portátiles, estaciones de trabajo y educación. ¿Son todos los equipos igual de seguros? Pues la respuesta es claramente que no. ¿Por qué? Porque las gamas más asequibles, en las que prima únicamente el precio y que debemos de tener para no perder oportunidades, pero debemos recalcar al cliente esa frase que a los consultores nos gusta tanto de te lo dije, y como vas a tener un problema de ransomware, te lo dije, porque estás comprando equipos que no disponen de estas capas adicionales de seguridad. Los equipos 200, 340 o en las gamas 200 de sobremesa o en los equipos All-in-One 200, el único elemento de seguridad que incluyen estos equipos es una pequeña protección de la BIOS llamada BIOS Sphere y el Windows 10 Pro, con la opción que sabéis que muchos clientes no activan de encriptación del sistema operativo y de los datos en ese sistema operativo por BitLocker. En cambio, cuando conseguimos convencer a los clientes para moverse en esta dirección, todos estos equipos incluyen capas de seguridad que voy a pasar a explicaros. La primera opción que ya tenemos es la de vender una mejora de reconocimiento utilizando la tecnología Windows Hello con el reconocimiento biométrico. Pero esto es algo que tenemos que hacer ver al cliente, que una contraseña que conoce él y conoce los 32 sitios web donde él la utiliza la misma contraseña es un elemento inseguro de identificación y que en el año 2021, entrando ya y poniéndonos de camino a la tercera década de este siglo, no podemos fiarnos de estas tecnologías, de contraseñas, de clave pública. Necesitamos un reconocimiento biométrico como una forma estándar mínima de acceso a nuestro dispositivo de trabajo. Incluso si estamos trabajando fuera de la oficina, que nos pidan ya al menos 2 factores de autenticación. Uno biométrico para acceder al dispositivo y uno segundo, por ejemplo, relacionado con un código SMS en el móvil o una aplicación con Microsoft Authenticator, cuando queramos entrar al correo o cualquiera de las aplicaciones de Microsoft 365. Y hay gente que me dice, vale, pero ¿cómo lo hago con un equipo de sobremesa o un portátil que no tenía esta opción biométrica? Pues en HP tenemos, como veis aquí en pantalla, un ratón donde en esta zona superior está el lector de huella, un ratón USB, que cumple los estándares de seguridad y que de una forma simple nos va a permitir mejorar estos elementos. Y una vez que hemos visto estas primeras opciones basadas en la seguridad física de acceso al dispositivo, vamos a intentar mejorar la seguridad con capas adicionales. Por eso HP, desde hace ya más de 17 años, compró una empresa llamada Bromium, que estaba desarrollando soluciones de seguridad para los gobiernos y las agencias del mundo. Y a través de ese trabajo y conjunto de los laboratorios de HP y de la gente de Bromium, se han desarrollado diferentes herramientas que pasaré ahora a resumir. La primera de ellas es entender que un equipo debe tener un sistema operativo actualizado.
Y yo creo que los compañeros de Microsoft en Portugal han hecho un gran trabajo en hacer ver que no basta solo con tener Windows 10, sino que tenemos que tener la última versión con los últimos parches de seguridad que van saliendo cada jueves. Pero eso no garantiza que esa amenaza no continúe penetrando hacia nuestro dispositivo. Hay amenazas que o bien son de día cero, que no han sido reconocidas como tal por las firmas de los antivirus, por ejemplo, de Windows Defender. Entonces, ¿va a ser una cuestión únicamente de suerte de ser el primero que la sufre? No. HP, en sus dispositivos, que veréis ahora, va a añadir una capa que nos va a mejorar y reducir ese riesgo, evidentemente no a cero, pero sí en un porcentaje muy alto. Por ello, y perdonadme que se ha traducido, no debería haberse traducido, es HP Wolf Security, que es el nombre de la herramienta, va a ir incluido en todos los equipos, excepto en las series 200 y 300. Es decir, cada vez que vendáis un equipo HP, ProBook, ProDesk, EliteBook, EliteDesk, vamos a tener un nivel de seguridad adicional que ahora os explico. Y luego os continúo explicando el resto de opciones de seguridad disponibles en HP. Entonces, ¿en qué se basa esta seguridad? Pues estos equipos son diferentes de los equipos de la competencia o incluso de las propias máquinas de consumo o bien de los 200 y 300 que os decía anteriormente de HP, porque llevan un chip. ¿Vale? Son más seguros porque tienen un chip de seguridad similar al TPM, pero que no es el TPM. Entonces, este chip va a guardar una clave privada que van a utilizar las herramientas de HP porque saben que esa clave privada pertenece únicamente a esa máquina, que no se publique y que no es accesible desde fuera. Y entonces el usuario va a dar, si es administrador de su máquina o si no los administradores, quien sea, va a dar la clave pública para que se pongan en marcha y se activen o desactiven el resto de servicios de seguridad que os contaré ahora. Evidentemente, el antivirus de Windows nos va a dar esa primera capa de protección, en la que podemos activar todas las opciones de protección en anti-malware, anti-ransomware o protección de aislamiento de aplicaciones. Además, HP en estos equipos, como os decía, de forma gratuita nos da una herramienta que va a contener cada vez que abramos un fichero adjunto por correo electrónico o navegamos por Internet y lo va a ejecutar en un espacio aislado. Se llama SureClick. Y además tenemos una herramienta no basada en firmas como los antivirus, sino basadas en patrones de reconocimiento por inteligencia artificial, conocido como Deep Learning, que sin prácticamente carga de CPU y de memoria, es decir, sin consumir recursos, va a ser capaz de reconocer un fichero en sus primeros 10 milisegundos como un potencial daño y ponerlo en cuarentena. Vais a ver ahora un vídeo de cómo funciona la primera de estas herramientas llamada SureClick para contener el virus WannaCry. ¿Vale? Entonces aquí le estáis viendo y está el compañero contando que nos llega un email que viene infectado con WannaCry, que evidentemente el usuario no lo sabe. ¿Qué es lo que hace directamente la solución SureClick? Crea una micromáquina virtual dentro del sistema operativo utilizando el hipervisor y ejecuta un visor de Word, lo veis aquí arriba que pone SureClick Secure View, y ese visor nos permite acceder al fichero. En el momento la herramienta nos dice, oye, puede contener malware, cierra el archivo. Pero si por alguna razón quisiéramos mantenerlo abierto, en ese momento intentaría infectar con el sistema de WannaCry, de ransomware, el dispositivo. Pero en vez de encriptarnos todo el sistema operativo, lo que va a hacer SureClick es contenerlo dentro de esa micromáquina virtual. Para eliminar la amenaza, lo único que tenemos que hacer es cerrar la ventana. Y eso lo tienen de forma gratuita. Mientras tengan nuestros equipos, esto está lanzado, ya os decía, desde hace 3 o 4 años, los usuarios de HP. Evidentemente, si tú abres un fichero y es un fichero seguro,
lo que tienes que hacer es botón derecho, quitar la protección y entonces ya puedes trabajar con él de forma segura. Pero en el primer clic vas a tener una herramienta que lo contiene y que te avisa si hay un malware. Y os digo, va incluido en el precio de saltar de una gama básica a un dispositivo un poquito mejor. ¿Vale? Que es el aislamiento contra ese malware desconocido. Es decir, por defecto, cada vez que abramos un fichero que sea PDF o Office o estemos accediendo a través de un navegador, Chromebook o Edge, vamos a tratar ese fichero o esa página web como potencialmente nociva. Y una vez que el usuario y la herramienta le dice que no hay malware, entonces vamos a seguir trabajando o vamos a quitar el nivel de protección para poder editar el fichero. Y todo esto se hace de forma segura y mantenida en el tiempo porque hay otras dos herramientas que se llaman Sure Start y Sure Run, que lo que van es garantizar que no haya amenazas que infecten el firmware y por tanto al rearrancar el equipo creen un troyano que sea capaz de sacar información de ese usuario. Y Sure Run lo que va a garantizar es que no haya ninguna amenaza que pueda parar algún servicio relativo al hipervisor o a la pila de seguridad de HP y que se va a mantener siempre trabajando. Incluso si detecta una amenaza que ha sido capaz de parar el antivirus, el firewall o las herramientas de HP, va a poner de forma automática el equipo en cuarentena y lo va a desconectar de la red y va a ponernos un marco rojo alrededor del equipo. La segunda herramienta, que veréis representada en este vídeo por Jonathan Banks, es de seguridad basada en inteligencia artificial, Deep Learning. No sé si la escucháis. No, José. Pero si no lo escucháis, os lo cuento yo. Lo que está contando es que el malware puede estar incluso simplemente por conectarte a una red Wi-Fi. Entonces, que hay redes Wi-Fi que parecen reales, pero en las cafeterías, en los aeropuertos, en las estaciones, incluso en el metro. Y que simplemente por ese proceso de conexión podemos poner en riesgo nuestra organización. Entonces, lo que hacen herramientas como los equipos HP Elite que tienen esta empresa es automáticamente analizar el código y ver en esos primeros 10 milisegundos, utilizando un sistema de reconocimiento como el que tiene el Deep Learning para reconocer las caras, para el reconocimiento facial, o reconocer el comportamiento de un fichero y en 10 milisegundos ponerlo en cuarentena. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos con estos entornos y estas herramientas. ¿Vale? Entonces, SureSense, que es el nombre de la tecnología, va a ser capaz de aquello que nos llegue vía navegador USB y de la red Wi-Fi o de cable, que no sean ficheros PDF, Word, Excel, etcétera, librerías, DLLs, todos estos elementos, ver si están infectados y pueden suponer un riesgo y los pondrá en cuarentena. Entonces, ¿qué equipos de HP disponen de esta seguridad básica, lo que llamamos la pila de seguridad HP de Wolf Security, embebida? Built-in, que es como lo llamamos en inglés. Pues todos los que veis con el enlace, con el código, excepto las series 200, 340. Y en educación sí que lo tenemos, pero evidentemente teniendo en cuenta el rendimiento que tienen equipos con procesadores Celeron. Ahora bien, para aquellos usuarios que sean más críticos para sus organizaciones, tenemos sistemas de seguridad adicional, como por ejemplo filtros electrónicos de privacidad, en los que tenéis que recordar al cliente que cuando compre un equipo de HP, si va a viajar y la información es sensible, podemos eliminarla simplemente por, en vez de vender el dispositivo con el panel normal, venderlo con el filtro de seguridad electrónico HP SureView. De forma que, como veis, quien está en un ángulo no puede ver la pantalla. Entonces, simplemente con pulsar el botón F2, vamos a activar el filtro electrónico. ¿Vale? Si no queremos que se pueda desactivar, pues con desactivar la tecla de función, que eso se puede hacer incluso por software de forma remota con Endpoint Configuration Manager de Microsoft, podremos tenerlo activo siempre que estemos fuera de la ubicación. Y entonces de esa manera la pantalla no va a ser visible desde el exterior.
¿Veis? Nadie puede ver las contraseñas que ese usuario está utilizando, de la información que tiene. ¿Más elementos? Pues garantizar que nuestra cámara no está enseñando nada cuando no queremos. Pues en las EliteBook 800, todas las gamas, tenemos un botón que directamente tapa físicamente la cámara. ¿Vale? No es un filtro electrónico que se pueda sabotear, sino es que mueve una tapa de izquierda a derecha tapando la cámara, como hacemos con un botón. Ahora bien, antes de seguir a continuación, con esto que os he enseñado habéis visto qué capas, por defecto, sin coste adicional, sin pruebas, sin hacer nada más que comprar un equipo HP de las series ProBook, ProDesk, EliteBook, EliteBook, tenemos incluido. Ahora bien, cuando tratemos con empresas más grandes que tienen departamentos de IT, con empresas de más de 200 empleados que utilizan diferentes herramientas de seguridad, que tienen que garantizar un rendimiento, que tienen que garantizar una estabilidad de imagen y de comportamiento y rendimiento, necesitamos otro tipo de herramientas. Además, imaginaos cuando hay más de 200 usuarios, encontrar por dónde ha venido la amenaza se convierte en buscar una aguja en un pajar. Por ello, tenemos servicios, es decir, part numbers HP que podéis vender tanto para equipos HP como no HP, que nos van a dar esos niveles de seguridad mejorados y esos informes para ayudar a los responsables de IT de las compañías a detectar las amenazas. Para ello quiero compartiros el vídeo. Es como no os estaba oyendo, perdonadme, voy a volver a darle a compartir el sonido y yo creo que ahora sí que lo escucharéis. Hablemos de nuevo el lunes y que los demás se unan unos días después, cuando ya esté todo listo. Trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero también algunas desventajas, como los ciberataques en máquinas tan espectaculares como esta. Si Alice tuviera una impresora HP con Wolf Enterprise Security, yo no habría podido hacer nada. Las impresoras como esta son perfectas para esconderse en la red. Solo tengo que esperar hasta que Alice me ayude a encontrar a mi próxima víctima. Listo. Se lo envío al equipo ya. Eso es. Venid a mí. Anda, si es Alice de Recursos Humanos, no levanta sospechas. Como todos los que han recibido su correo, el director de tecnología se ha creído que soy Alice. Y un tipo como yo, con una oportunidad así, ¿qué sería lo peor que podría pasar? En este lugar antes se hacían negocios, pero ahora con todo el mundo trabajando desde casa, es un pueblo abandonado. ¡Bola! ¿Cómo iban a imaginarse que una de sus compañeras mandaría un archivo a toda la empresa sin darse cuenta de que yo estaba ahí, escondido? Ahora que estoy dentro, es hora de montar una fiesta. ¿A quién le toca? ¡Anda, Jerry, de finanzas! Y de este modo me cuelo en todos los dispositivos de los empleados y hago inservibles sus ordenadores y tablets. Vamos a ver cómo está el equipo de informática y qué tal llevan las noticias, ¿te parece? Otra vez no. ¿Qué pasa? Otra happy hour virtual. Vaya, se me ha debido de olvidar incluirlos en la lista. Pobres ignorantes. Sin herramientas de inteligencia artificial para identificar posibles amenazas, sin evaluación de datos en tiempo real, sin un socio que los ayude a tenerlo todo cubierto, lo tienen que hacer todo ellos. Mi ordenador no funciona y es imposible hablar con nadie de la oficina. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que entregar todo esta noche, Paul. Bueno, puede que también haya desconectado los teléfonos de la oficina porque quería hacerlo. ¿Tú qué crees que pasa? Ve cuanto antes a la oficina y arréglalo. Si hubieran contratado los servicios de HP Wolf Security, la inteligencia artificial habría detectado mi ataque y no me habría colado. Pregúntale si no a Russell. Un clic en falso y todo salta por los aires. El mundo ya es lo suficientemente aterrador. Así que no lo olvides, los malos también teletrabajan. ¿Tu seguridad no debería hacerlo también? Little boxes on the hillside, little boxes made of tea. José Luis, estás en mute. Estás en mute, José Luis. Ahora, perdón, disculpad.
lo que os decía, que en este vídeo lo tenéis disponible en inglés en YouTube. Y podéis buscarlo HP Wolf Security y lo veréis, está disponible en inglés también. O si lo necesitáis para ilustrar a vuestros clientes la importancia de evaluar la seguridad como otro vector a la hora de cualificar en los tipos de dispositivos que tenemos que entregar a los clientes. Una vez que eso lo tenemos claro, el siguiente elemento, como veis en el vídeo, es que hay un departamento de IT que es ajeno a lo que le está ocurriendo a sus usuarios, porque tienen muchísimo trabajo y no tienen herramientas. Entonces, las soluciones que hemos visto antes de HP, que están preparadas y pensadas para el 1 a 1, para las pymes que no tienen departamentos de IT grandes, no sirven de nada en una empresa en la que tienes un ratio entre 1:100, 1:50 entre personal de IT dedicado y número de empleados. Para eso se han desarrollado nuevas soluciones, que es con lo que terminaré mi presentación. Esas nuevas soluciones utilizan la idea de que la economía de la suscripción va a crecer por un factor de un 36%, de que cada vez es un poco más sencillo convencer a las empresas de pagar por usar determinadas soluciones de seguridad. Es más, nos vamos a encontrar que en mayor o menor medida, entre el 30 y el 60% en lo que es la península ibérica, en España y en Portugal, va a haber algún tipo de teletrabajo o de trabajo híbrido habilitado. Quizá no todos los días de la semana, como ha sido en la pandemia, pero si al menos 1 o 2 días puedan trabajar los usuarios desde casa. Y es en ese momento cuando las herramientas de protección del puesto de trabajo se hacen aún más importantes. Por eso se han desarrollado niveles de HP Wolf Security y HP Wolf Enterprise para organizaciones más maduras o organizaciones que buscan esa solución transparente que no impacte en su rendimiento. ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos de servicios que se pueden contratar por 1 y por 3 años para equipos HP y no HP, desde la 7ª generación de procesador serían suficientes, que van a incluir versiones mejoradas de las herramientas que os he presentado anteriormente. Vamos a ver alguna de ellas. La primera ahora es el SureClick Enterprise. Entonces, vamos a ver en esta demo cómo podemos tener múltiples micromáquinas virtuales de ficheros que son Word, PowerPoint, Firefox, ¿vale? Todo tipo de ficheros consumiendo ese pequeño recurso que es la micromáquina virtual, pero con la diferencia en la versión Enterprise en las que no solo voy a poder acceder y ver ficheros de forma segura contra amenazas, sino que incluso documentos como puedan ser estas webs que estáis viendo en las que se están manejando, ¿vale? Van a acceder de forma a esos incluso archivos que puedan tener amenazas embebidas en el PDF. Todo se va a aislar, incluso si vienen a través de un USB. Entonces, por ejemplo, este USB quieren abrir un documento web. ¿Cuál es la diferencia de la versión Enterprise a la versión básica que viene por defecto en los equipos HP? En que aquí el elemento de SureClick nos permite no solo ver si hay una amenaza o no, sino que podemos editar. Es decir, se hace transparente para el usuario la seguridad. Ya no tiene que tomar una acción, sino que está trabajando por detrás. Y estas son opciones que, como os decía, van a estar disponibles a través de opciones de servicios que vosotros vais a poder vender como cualquier otro producto de servicios de HP. ¿Vale? No quiero demorarme más y trasladarlo, pero simplemente, como veis, podéis trabajar indistintamente con los documentos en cualquiera de los formatos que están disponibles. Y aunque haya en ese documento una amenaza, siempre van a estar contenidas en este sistema de aislamiento, que es lo que veis en el entorno que os estoy trasladando. ¿Vale? Entonces, perdonadme, que quería enseñaros también este otro, que os iba a decir. Entonces, igual que tenemos esta opción, tenemos SureSense, tenemos SureClick, todos estos, y tenemos estos informes que estáis viendo. ¿Vale? Es decir, cuando se ha producido una amenaza, a evitarlo, sino que aquí a continuación, que se me había saltado a la página, departamentos de IT de la compañía van a recibir un informe de una nueva amenaza y van a tener informes acumulativos del mes para poder ver por dónde les están atacando, por dónde están llegando los problemas. Pues como veis en este caso, pues ha sido un currículum Edward
o un test de malware de Bromion. Y vamos a tener todos esos niveles de capacidad de poder ver informes, ficheros, niveles de comportamiento, acceso a la red, etcétera. Y por esto es un servicio, porque no solo es una herramienta de software, sino además informes adicionales que se pueden ofrecer conjuntamente con la suscripción. Porque he querido dejaros tiempo para hacer preguntas, si es que las hay, y si no, por lo menos que podamos disfrutar de un café. Quizá no tan bueno en España como en Portugal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Obrigado. Obrigado a todos por vuestra atención. Não sei se temos questões, deixem-me verificar no chat. Eu creio que não, mas podem ter surgido algumas entretanto. Não temos. Temos alguns comentários por causa do lag que houve durante a palestra do José. Eu escrevi no chat aquela frase que aparece no final de um dos vídeos, que achei muito interessante, que é os malos também teletrabalham. Achei muito notável. Não sei se têm questões, dúvidas, comentários. Como sempre, se forem mais tímidos podem utilizar o chat, que nós vamos responder. Se quiserem ligar o microfone também são muito bem-vindos. Entretanto, ainda não fizemos pausas hoje, portanto, eu diria que se o Ivan concordar, fazemos uma pausa de 7 minutos e às 15h50 começamos então para a última palestra. Da minha parte, José, não sei se vais ficar connosco ou sí, no. No, Carlos, he visto una pregunta que además he puesto de nuevo la traducción simultánea para poder contestarla y asegurarme que llegan mis palabras adecuadamente. Y es que evidentemente estas herramientas de seguridad pueden crear lag, un retardo, un retraso. Pero por eso vendemos nuevas generaciones de procesadores más potentes. Por eso recomendamos tener ya no 8 GB de memoria, sino tener 16. Porque ya no estamos en aquella época en la que podías ir con el 100% de tu potencia de CPU y de memoria para simplemente hacer las tareas. Estamos en el año 2021 y tenemos que tener activos sistemas de seguridad. Hace 20 años nadie tenía ABS en los coches. Sí, pues claro. Ahora tenemos que tenerlos. Y lo mismo, trabajar desde casa, trabajar en un mundo en Internet interconectado, tenemos que sacrificar parte del rendimiento de la máquina para ser más seguros y no convertirnos en un verdadero vector de infección para nuestras empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos ver eso como algo malo o algo bueno. ¿Qué es lo que yo haría? Pues en vez de vender un Core i3, decirle, oye, como tienes que tener herramientas de seguridad de HP o de otros fabricantes, soluciones de Windows Defender, por ejemplo, de 5, que es todavía mucho más seguro que lo que os estoy contando. Vas a tener que hacer un procesador más potente y tenerlo para vuestros usuarios, porque hay que dedicar siempre ya, a partir de ahora, siempre, en todo momento, en todo lugar, una parte de los recursos de la máquina a protección. Sim, e diria que foste bastante enfático sobre tudo isso durante a palestra. Portanto, agradeço a nota final. Gracias a todos por vuestra atención y paciencia. Obrigado nós, José. Então, posto isto, eu depois vou verificar no chat se temos comentários ou questões. Vamos fazer uma pausa muito curta de 5 minutos e voltamos já para a última palestra, que será comigo e com o Ivan sobre o novo Office 2021. Até já!